yo digo que vamos a empezar. Voy a desactivar esta mi cámara para poder comenzar. Vamos a comenzar el día de hoy, ustedes viendo un tema que es bastante amplio y que necesito que lo comprendamos muy bien para poder pasar a lo que son circuitos ya serie y paralelo mixtos que ya se aplican otras leyes. Entonces necesito que terminemos de ver bien lo que es la ley de Ohm. Entonces, para ello, pues hice una presentación para ver la ley de hoy y vamos a pasar a otro documento que yo tengo por acá. Bueno, la ley de Ohm. Primero vamos a conocer, bueno, quién es, por dónde salió la ley de Ohm. Bueno, y la ley de Ohm dice que nació o salió del físico alemán, ¿verdad? Georg Simon Ohm, ¿verdad? Yo creo que esto ya todos lo sabíamos. Eh, Él descubrió la ley de la electricidad, lo cual lleva su nombre, ¿verdad? Como ley de Ohm, en el cual dice que la intensidad de una corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial, o sea, la diferencia de potencial es voltaje, ¿verdad? Entre los extremos del conductor e inversamente proporcional a la resistencia de dicho conductor, o sea que se opone al paso de la corriente. Y ahorita vamos a ver un ejemplo así animado para que ustedes logren entender. Bueno, explicación. Esto es lo que les acabo de decir. Si ustedes se dan cuenta, el voltaje es la fuerza de empuje. Y si ustedes se dan cuenta acá en la figura, el voltaje trata de empujar los electrones y los electrones en movimiento es la corriente, ¿verdad? Y la resistencia es la que se está oponiendo, la que dice que no quiere que pase los electrones, ¿verdad? Aquí está gráficamente cómo podemos entenderlo, igual de en esta otra imagen. Acá podemos ver el voltaje trata de empujar los electrones y la resistencia está haciendo el espacio más pequeño para que no puedan pasar, o sea, está oponiéndose a que estos electrones no puedan fluir en un conductor, o sea, en este caso en un cable eléctrico, ¿verdad? Entonces, de eso se trata la ley de Ohm, de que podamos comprender y podamos entender bien cómo es que la resistencia actúa, cómo actúa el voltaje, la corriente, ¿verdad? Cómo actúa en un conductor, ¿verdad? Entonces, eso ya lo sabemos. Ahora, bueno, vamos a pasar a, voy a cambiar de pantalla acá y voy a cambiar acá para otro mi libro, de ya vamos a explicar bien. Bueno, otra vez pregunto, ¿sí pueden observar mi libro? Muy bien, va. Acá vamos a complementar lo que es la ley de Ohm. Y bueno, la ley de Ohm, lo que les decía yo, la ley de las corrientes, voltajes y resistencias, ¿verdad? Y ya ahorita las acabo de explicar. Acá está una imagen donde dice que mi voltaje de entrada tengo una resistencia que se va a oponer y una corriente que va a circular en un circuito. Ahora, ¿qué tipo de circuito es? Es un circuito en serie, ¿verdad? Para que nosotros vayamos conociendo. Bien. Y vamos a ir viendo acá mucho. Bueno, aquí vamos a entrar ya a lo que nos concierne a todos y lo que les había dicho. Pregunta ya de casi que de graduación, ¿verdad? En los exámenes supervisados que hace el Ministerio de Educación. Esto fijo viene. Lo viene en una pregunta casi que yo todos los años que yo llevo como instructor, he visto que esto siempre viene. Le preguntan a uno qué reza la ley de Ohm. Y la ley de Ohm dice que reza, bueno, lo siguiente, dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Lo que yo les explicaba anteriormente con la imagen, ¿verdad? Donde el voltaje trata de empujar los electrones, que es la corriente, y la resistencia no quiere que pasen los electrones, ¿verdad? Esto lo explica acá, y esto ya se los había dicho yo. Esta pregunta es fijo bien, en verdad, eso es importante. Bueno, matemáticamente, pues lo podemos demostrar de la siguiente manera, con, con las tres fórmulas básicas.
Y por ejemplo, aquí tengo una fórmula, dice, bueno, intensidad, ¿verdad? Que se representa con una I, es igual a voltaje dividido resistencia. ¿Estamos claros ahí? Ahí estamos. Bueno, entonces, si aquí está ya explicado, ustedes se dan cuenta, voltaje es una tensión. Y tensión significa voltios, ¿verdad? ¿Estamos claros? Y corriente, que es con una I, ¿verdad? Esa, su magnitud para medir es en amperios, por eso tiene una A acá, ¿verdad? Y la resistencia, ¿verdad? Que es R, la medición de una resistencia es en ohmios, acá lo tenemos, como una herradura de caballo, ¿verdad? Entonces, acá tengo las tres magnitudes básicas. Y con esto yo puedo hacer o determinar tres fórmulas básicas. La primera fórmula básica lo vamos a ver representado como voltaje. Y voltaje dice que voltaje divide a la corriente y la resistencia. Entonces, como voltaje está dividiendo a la resistencia y la corriente, entonces la fórmula va a ser voltaje igual a corriente por resistencia, pero eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Entonces, vamos a ver lo que voy a adelantarme y luego voy a retroceder aquí en mi libro para que ustedes puedan ver eso. Aquí van a estar lo de la fórmula. Bueno, aquí está lo de la fórmula. Vean, pues, si yo quiero determinar una fórmula, quiero determinar la corriente, por ejemplo, la corriente se encuentra acá, ¿verdad? Donde está el dedo, pulsando el dedo. Entonces quiere decir que la corriente va a ser igual al voltaje que está acá arriba, dividido, ¿verdad? Porque divide a la resistencia. Entonces acá está la fórmula, vean. Corriente va a ser igual voltaje dividido resistencia. ¿Estamos claros ahí? ¿Verdad? Y ahora vengo, ok, bueno, voltaje acá arriba lo tapo, es mi factor a buscar. Entonces voltaje como está acá arriba, voltaje va a ser igual a la corriente que tengo acá abajo por, ¿verdad? Por resistencia. Y la resistencia que tengo del otro lado va a ser igual al voltaje dividido la corriente. ¿Estamos claros ahí? Con la fórmula. Va, excelente. Ahorita voy a regresar acá arriba. Acá está. Y vamos a ver los primeros ejemplos que nos plantea el libro, ¿verdad? Con el que me guío para dar clases. Bueno, dice, ejemplo número 1. En un circuito eléctrico de la figura 4.3, ahorita lo vamos a ver, el voltaje entregado por la fuente tiene un valor de 110 voltios y una resistencia que ofrece por una carga a un valor de 10 ohmios. Aquí está la pregunta, ¿cuál es el valor de la corriente? Si ustedes se dan cuenta en la solución, bueno, me dan voltaje, ya lo tengo acá, me dan resistencia, ya lo tengo acá, y ahorita vamos a ver la figura 4.3, sería esta, es un circuito en serie, para donde tengo los 110 de voltaje, los 10 ohmios de la resistencia, ¿verdad? Y la corriente que va a circular yo no la sé, es lo que ahorita voy a averiguar. Bueno, regreso acá, y como les había dicho, ya tengo voltaje y resistencia, pero me hace falta el amperaje, ¿verdad? Entonces, bueno, digo yo, bueno, para la fórmula, yo les había hecho la fórmula que es corriente igual a voltaje dividido resistencia. Y esto va a ser igual a 110, que 110 equivale el voltaje de nuestro circuito y la resistencia que tiene un valor de 10 ohmios, ¿verdad? Como lo había dicho en el ejemplo. Y esto da igual a 11, 110 dividido 10 va a dar 11. Ahora bien, como estamos en la magnitud de corriente, ¿verdad? La corriente se mide en amperaje, por eso se pone la letra A, ¿verdad? Si ustedes vienen y dividen 110 voltios dividido 10 ohmios para dar 11 y solo me dejan el 11, la respuesta no estaría bien porque no sabemos si es 11 amperios, 11 voltios, 11 ohmios, entonces por eso hay que especificar, ¿verdad? Ejemplo sencillo. ¿Estamos claros ahí? Excelente, ¿verdad? Muy bien, muy bien, excelente. Ahora bien, vamos al ejemplo número 2 y dice, bueno,
Consideremos el mismo circuito, dice, de la figura, pero ahora aumentemos el voltaje al doble. O sea que en vez de tener 110, tenemos 220 voltios, dejando el mismo valor de la resistencia de 10 ohmios. ¿Qué sucede con la intensidad? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Es el mismo circuito, aquí lo tengo el circuito, ¿verdad? Es el mismo, solo que ahora tenemos 220 voltios porque lo duplicamos y 10 ohmios. Regreso de acá y bueno, digo yo, bueno, de voltaje tengo 220 voltios. De resistencia tengo 10 ohmios. Ahora la corriente yo no la sé. Vamos a ver qué sucede. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí la ley nos dice, bueno, la corriente va a ser igual al voltaje dividido resistencia. Y nos vamos a ir por acá. Aquí está. Es esta de acá. Voltaje dividido resistencia. Entonces, yo tengo 220 voltios acá dividido 10 ohmios. Esto va a dar un valor de 22 amperios, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí cuando aumentó el voltaje, aumentó también la corriente. O sea que por eso es que dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje. O sea que la corriente va a depender de cuántos voltios yo tengo en mi circuito, ¿verdad? Entonces por eso sucede que aumentó, ¿verdad? A 22 amperios. Ahora vamos a ver el ejemplo número 3 que nos plantea. Considerando nuevamente la figura 4.3, pero ahora cambiemos la resistencia, dice. Y la vamos al doble, la vamos a duplicar. Entonces, ahora, bueno, permítame ustedes, solo que aquí me están haciendo una observación. Brandon. Sí, Brandon. ¿Me puede escuchar, Brandon? Sí, profe, Ajá, dígame. este, Bueno. la S que está precisamente en los dibujos, ¿para Ah, qué es? excelente. Buena pregunta. Esta es un switch, ¿verdad? En este caso, en los circuitos acá solo pusieron para ver donde ustedes pueden cortar y dejar el paso de corriente. Por ejemplo, en este caso, en la figura esta que 4.5, yo tengo voltaje acá, pero si ustedes se dan cuenta, el switch está levantado. Entonces quiere decir de que voltaje no va a pasar acá hacia la resistencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Oprimir el switch para que pase mi voltaje, para que esto sea como un puente, ¿sí? Y eso lo vamos a ver nosotros más adelante cuando ya complementemos la ley de Ohm, la ley de Watt y la ley de Kirchhoff, que ahí es donde se ve todo eso. ¿Sí estamos claros ahí, Brando? Disculpe. Estamos ahí. Bueno, Sí, profe, sí, va. ya. Excelente. Después lo vamos a ver, no tenga pena. Eso Bueno, solo pues, es un switch, nada más, para que ustedes lo tomen en cuenta. Bueno, ahora vamos a ir con el ejemplo número 3 en el que estábamos. Y dice ahora la resistencia la vamos a duplicar y el voltaje se va a mantener. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí, ¿verdad? Y es la misma fórmula. La corriente va a ser igual a voltaje dividido resistencia. Entonces nos vamos acá arriba, aquí está Entonces dice que es 110 voltios, pero ahora la resistencia es de 20. Esto va a ser igual a 5.5, o sea que entre más ohmios tenga yo, o sea, más resistencia tenga yo, el voltaje va a ir disminuyendo. Entonces, por eso es que dice que es inversamente proporcional a la resistencia, o sea que va a ir para atrás el voltaje, perdón, el amperaje en vez de ir aumentando. Entre más resistencia tenga, menos amperaje voy a tener. ¿Estamos claros ahí? Excelente. Ahora, bueno, vamos a ver aquí vamos a ver otras fórmulas acá que representan, otras formas, perdón, que representan la ley de Ohm. Y dice, en esta expresión dice que originalmente expresada por corriente igual a voltaje dividido resistencia y se puede representar con otra ecuación. Vamos a ir viéndolo acá. Bueno, aquí tengo las otras dos fórmulas que nos hacían falta de ver, que es la de voltaje. Aquí tengo la fórmula de voltaje que va a ser igual a la corriente por resistencia. Y la resistencia
va a ser igual al voltaje dividido corriente, ¿verdad? O intensidad, como ustedes la quieran llamar. Bueno, ahora vamos a ver, bueno, ya aquí ya sabemos que la R es de resistencia, la I es de corriente y la V de voltaje. El ejemplo número 4. Bueno, dice en la figura 4.6 se tiene una carga, una resistencia de 6 ohmios y se ha medido una corriente de 2 amperios. ¿Cuál será el voltaje? O sea que voltaje no conozco yo acá. Y vamos a ir a la figura 4.6, sería esta. Voltaje no lo conozco yo, voltaje entrada, pero la corriente sí yo sé que es 2 amperios y una resistencia de 6 ohmios. Entonces nos venimos acá a la fórmula, dice que es voltaje igual a la corriente por resistencia. Entonces sería 2 amperios por 6 ohmios. Y esto da igual a 12 voltios. Entonces quiere decir de que aquí mi voltaje de entrada acá va a ser de 12 voltios, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí ustedes? Excelente. Bueno, ahora vamos a ver el otro ejemplo, ejemplo número 5. Dice, el mismo circuito. Se tiene una fuente de alimentación de 24 voltios, ahora ya tengo voltaje, y se mide con una corriente de 3 amperios, ¿verdad? ¿Cuál será el valor de la resistencia? Ahora lo que yo no conozco es la resistencia. Bueno, tengo voltaje que es 24 voltios, corriente que es 3 amperios, y la resistencia que no, yo no la conozco aún. Bueno, y me vengo de acá. Acá tengo el circuito, es este de acá arriba, donde tengo un voltaje de entrada de 24, una corriente de 3 amperios y la resistencia que yo no conozco. Ahora nos venimos acá. Resistencia va a ser igual a voltaje dividido la corriente. Entonces esto es igual a 24 voltios dividido 3 amperios. Y esto me va a dar un valor de 8 ohmios, ¿verdad? 8 ohmios. O sea que mi resistencia va a ser de 8 ohmios. Y ese sería para el cálculo de resistencia, ¿verdad? Aquí tengo la pirámide de ley de Ohm, ya ustedes saben que cuáles de esta pirámide se sacan 3 fórmulas fundamentales, las que vamos a ir usando ahorita en adelante. Y aquí queda mayormente explicado, ¿verdad? Porque ya les había dado lo que es la ley de Ohm anteriormente, se los había dado ya. Y ahorita ya quedó más explicado, más explícitamente, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprender cuál es la magnitud dónde pueden ustedes hacer eso. Ahora lo vamos a ir a ver dónde puedo medir eso, ¿verdad? Y ustedes, bueno, aquí hay algo importante. ¿Cómo calculo, cómo yo sé, por ejemplo, este circuito, los circuitos que estamos haciendo ahorita, esos circuitos yo los puedo demostrar en físico, en un protoboard, ¿verdad? ¿Y ustedes conocen el protoboard? Esto cuando entremos nosotros ya a clases ya primordiales o presenciales, más bien dicho, ya los vamos a hacer en físico para que ustedes se den cuenta del comportamiento del voltaje, la corriente y la intensidad. Ahora bien, acá, por ejemplo, yo cómo puedo medir la resistencia. Yo tengo mi resistencia y en cada extremo de la resistencia coloco mi multímetro, ¿verdad? Y yo puedo aquí medir mi voltaje, ¿verdad? Mi voltaje 1. En cada extremo de la resistencia lo pongo en voltaje. Si ustedes se dan cuenta acá, yo tengo 9 voltios de entrada, o sea que para medir yo tengo que ponerlo más arriba de 9 voltios, en un rango más arriba, si tiene 12, 20, 24, 32 o 100 voltios en DC, ¿verdad? En DC. Entonces yo pongo acá mi multímetro y me tiene que medir el voltaje de la resistencia, ¿verdad? Entonces ya acá ya va a cambiar un poco, ya va a cambiar un poco la metodología, pero aquí ya vamos a tener que implementar lo que son variables y que eso lo vamos a ver en una próxima clase, porque si ahorita me pongo a explicar cómo se comporta acá la corriente y la resistencia y el voltaje, me va a llevar más tiempo, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver en una próxima clase, solo ahorita quiero yo complementar. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, yo tengo acá tengo lo que les había dicho, lo de las fórmulas, cómo se sacan las fórmulas. ¿Cómo puedo yo verificar en un circuito electrónico cuánto voltaje circula, cuánto amperaje circula y cuánto
tengo de resistencia, ¿verdad? Con las fórmulas que nosotros hemos utilizado. Entonces, por eso es que esta ley es fundamental, porque esta ley se desglosa la ley de Watts, la ley de Kirchhoff. En Kirchhoff hay dos leyes, que es ley de nodos y ley de mallas, y eso lo vamos a ir viendo conforme las semanas vayan pasando, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber ahorita, bueno, voy a salir de esta pantalla con los que tenemos acá. ¿Les quedó claro cómo es la ley de Ohm? Excelente, ¿verdad? Ahora, lo único que nos haría falta a nosotros es ponerlos ya en práctica, hacerlos en físico. Pero eso no nos preocupemos, que cuando nosotros regresemos, cuando nosotros ya regresemos a clases, lo vamos a, poder hacer ya nosotros en físico, ¿verdad? Ya lo vamos a poner nosotros en práctica, que es lo que a nosotros pues nos interesa y nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Pero hay que sacar lo bueno de todo esto, y lo bueno es que estamos utilizando herramientas para poder comunicarnos, y poco a poco vamos a ir saliendo de esta situación, ¿verdad? Para ir mejorando, y esperamos en Dios que nos vaya bien. Bueno, ahora, como ustedes dicen que quedó claro, pues eh, les voy a dejar una pequeña tarea de esta semana, ¿verdad? Una pequeña actividad, y la voy a ir escribiendo acá. Bueno, la vamos a ir escribiendo acá. Vamos a escribir aquí, tarea. ¿Sí pueden ver la pantalla? Excelente. Vamos a ir escribiendo acá. De todo lo que vimos, vamos a hacer, vamos a anotar datos importantes. Vamos a anotar todos los datos importantes de la ley de Ohm. Vamos a anotar los datos importantes, incluyendo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a incluir los ejercicios. Vamos a incluir, podría ser, vamos a ver, voy a poner aquí como. Y un ejercicio, pongámosle. Y un ejercicio de cada fórmula, como ejemplo. Como ejemplo, para terminar de comprender la ley de Ohm. Si todos pudieron observar lo de la actividad que tienen que realizar, ¿estamos claros? Eh, Vamos a ver. Ah, me están levantando la mano. Vamos a reactivar acá. Sí. Profe, esto es lo de los datos importantes, o sea, va a usted mandar el documento y vamos a tener que resumirlo y hacer una Y síntesis. no, no, no. Firmando el documento va a ser demasiado, y realmente ustedes se van a saturar con la tarea. Entonces, lo que voy a hacer es de que eh, les voy a subir el link, y ustedes van a notar, por ejemplo, datos importantes, lo que yo les comenté, ¿verdad? De que lo que viene en los supervisados, como por ejemplo lo del voltaje, que es directamente proporcional a la intensidad, y inversamente proporcional a la resistencia. Ese es un dato importante que ustedes deben de tener en el cuaderno, ¿verdad? Y ustedes requieren otro dato importante, por ejemplo, podría ser las tres fórmulas, ¿verdad? Y luego, eh, ustedes hacen un ejercicio por cada fórmula. O sea, si se calcula voltaje, ustedes hacen un ejercicio donde se calcule voltaje de los que yo hice acá,
Y luego hacen otro ejercicio donde se calcule corriente de los mismos que yo hice acá, y luego hacen otro donde se calcula resistencia, ¿verdad? De los mismos que yo hice acá. Por eso pueden observar el video y ustedes hacer los ejercicios, no hay ningún problema. Eh, ¿Qué pasó, Noé? Sí, cuénteme. Profe, Ajá, fíjese de que usted la vez pasada dejó una tarea de esto, de la ley así de es, Ohm. así es. ¿Será ahí podemos anotar los datos importantes o...? Sí, podría ser también ahí. O sea, le estoy dando a criterio como ustedes deseen. Por ejemplo, Ah, sería como ampliar esa tareita, porque esa tarea, ¿se recuerdan que yo les grabé un video donde yo les explicaba la ley de Ohm, pero no tuve tanto tiempo como ahorita tengo para explicárselas bien, bien, ¿verdad? va, Entonces, profe. yo creo que ahorita, si ustedes tenían dudas, yo creo que quedaron claras. No sé, ¿estamos ahí bien? Ahí está, excelente, excelente. Bueno, ya todos ya tomaron captura a esta, a la tareita, la voy a dejar acá, lo voy a ver. Bueno, ahora cada uno les voy a preguntar, ¿está claro lo de la ley de Ohm, lo que tienen que realizar de la actividad esta semana? Excelente, excelente. Eina, excelente. Está relativamente sencillo, ¿verdad? Ustedes, ahora me voy acá. Bueno, como les había dicho, eh, la ley de Ohm pues es una de las fundamentales para el cálculo eléctrico, ¿verdad? Para aplicarla en cualquier parte se aplica lo que es la ley de Ohm. Ustedes pueden poner en práctica donde ustedes deseen y todo eso son datos científicos que nos va a ayudar a nosotros a tener un mejor control del voltaje, amperaje y resistencia donde nosotros queramos medir esos parámetros, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a nosotros un montón para que podamos ir ampliando nuestro conocimiento, adquiriendo nuevos métodos y conforme vayamos pasando el tiempo, pues vamos a ir ampliando todo eso y vamos a ir aclarando muchas dudas que pueden haber, ¿verdad? Y yo creo que ahí estamos con el día de hoy, con la clase del día de hoy. Vuelvo a preguntar.